Buen día, mis queridos niños y niñas. Buen día, familia. Empezamos una nueva semana con alegría y entusiasmo. Continuamos con nuestra experiencia de aprendizaje de la semana pasada, que es usamos nuestro tiempo libre creativamente. Hoy, lunes 9 de noviembre, nuestra actividad es Lo veo y no lo creo, en el área de ciencia y tecnología. Estamos empezando la semana 32, día 1 de Aprendo en Casa. Desarrollo de la actividad. En la semana anterior te has dado cuenta de qué es y cómo usar tu tiempo libre. Esta semana continuaremos con diversas actividades en las que utilizarás tu tiempo libre para investigar y jugar nuevamente. Por eso, hoy realizarás una indagación en la que pondrás a prueba tu habilidad para hacer experimentos y ver si los objetos metálicos pequeños como las agujas y los clics pueden flotar o se hunden en el agua. Nuestra meta es descubrir mediante la indagación si los objetos metálicos pequeños como las agujas o los clics pueden flotar en el agua. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Veamos los criterios. Primero, plantear las posibles respuestas a las preguntas de indagación a partir de tus saberes. Luego, elaborar y explicar el plan de indagación para demostrar tus hipótesis. Seguido, obtener datos al realizar un experimento sugerido para demostrar si los objetos metálicos pequeños flotan o se hunden en el agua. También tienes que registrar los datos o resultados del experimento en cuadros o dibujos y relacionarlos con la información proporcionada. Además, debes elaborar las conclusiones de la indagación basadas en las evidencias del experimento y en la información proporcionada sobre por qué los objetos metálicos pequeños flotan o se hunden en el agua. Y por último, comunicar a otros cómo se realizó la indagación y cuáles fueron los resultados. Ahora vamos a empezar. Reflexiona y escribe las respuestas a las siguientes preguntas. Veamos, ¿has visto alguna vez flotar una lata? ¿Qué sabes sobre la flotación de los cuerpos en el agua? ¿Has probado qué objetos flotan y qué objetos se hunden en el agua? ¿Sabes por qué flotan algunos objetos y otros se hunden? A partir de las reflexiones anteriores, te planteamos la pregunta de indagación de hoy. ¿Y cuál es? Dice así. ¿Los objetos metálicos pequeños como agujas, clics para papel, flotan o se hunden en el agua? Ahora selecciona una alternativa y marca con un aspa una posible respuesta para las preguntas de indagación. Al lado de cada respuesta, escribe una idea que la fundamente, pero para esto tienes que ordenar tus ideas antes de escribir. Ya ustedes conocen la secuencia porque siempre trabajamos. Entonces, continuamos. Y vemos. Dice, yo creo que los objetos metálicos pequeños como aguja o clics, aquí rellenan, flotan, puedes marcar si tú crees que floten o no flotan. Uno de ellos tienes que marcar como alternativa en el agua. Entonces, eso cada uno lo hace de acuerdo a sus saberes, porque estos son sus hipótesis, ¿ya? Entonces, marquen ahí y tienes que poner el porqué. Fundamenta tu porqué. No se olvide, son sus saberes previos, estas son tus hipótesis. Luego, tus ideas son muy importantes,
pues tus respuestas son hipótesis, como ya te he dicho, acerca de la flotación de objetos metálicos pequeños. ¿Te gustaría probar si tus ideas son verdaderas o falsas? Entonces, busca evidencias experimentales mediante la indagación. Niños, yo les he encontrado un video que también se los voy a poner por aquí. En tu portafolio tienes apuntes respecto a qué acciones debes organizar para responder experimentalmente a la pregunta de investigación. Plantea primero tu propósito, es decir, qué esperas lograr con tu indagación. Usa un esquema como el siguiente. Veamos. Y dice ahí, el objetivo de mi indagación es, para responder niño, tienes que recordar tu meta. Entonces, ahí responderás pues que el objetivo es descubrir mediante la indagación si los objetos metálicos pequeños pueden flotar en el agua. Ahora, en tu portafolio tienes registrado lo que sigue en tu plan. Revisa lo que tienes anotado y completa lo que necesitas para elaborar tu plan de investigación. Niños, ustedes en sus trabajos anteriores, las evidencias que ustedes me enviaron, tenemos muchos trabajos de investigación y ahí puedes revisar. Ahora, ¿qué acciones organizadas realizaré? Vamos a contestar aquí. Dice, ¿qué haré primero? Y pues tienes que buscar información y evidencias experimentales confiables. Yo les voy a mostrar una que les dije que es el video. Ahora, ¿qué haré luego? Comprobar tu hipótesis por medio de la información que has encontrado y registrar también tus resultados. Y por último, ¿qué haré después? Bueno, vas a tener que contrastar o comparar. Luego responde tu pregunta de investigación y finalmente vas a elaborar tus conclusiones. Para ayudarte te facilitamos la ficha flotan y no flotan, que está en recursos, y eso te va a servir para informarte sobre el experimento. Incluye también en la lista de materiales que emplearás en tu experimento. Ahora dice, si tienes posibilidades de conseguir más información, no olvides escribir la fuente de esa información en la lista de materiales o recursos. Es decir, aquí van a apuntar también el video que les voy a proporcionar. ¿Qué materiales o recursos necesitaré? Y ya vemos que en el material 1 está la ficha de recursos, flotan o no flotan. Agreguen ahí el video tensión superficial del agua con clics que les voy a proporcionar. Material 2 dice líquidos. Completen ahí pues el líquido que van a utilizar, que es agua y jabón líquido. Luego en el material 3 van a colocar pues los vasos, clics, aguja, tenedor, todo eso que está en materiales sólidos que está en sus fichas. Ahora, al hacer el experimento recogerás información. ¿Cómo planeas registrarla? Y veamos acá. ¿En qué registraré la información? Dice en cuadros. Ahí puedes anotar los pasos que vas realizando. Luego dice otros, especificar. Puedes también utilizar tu cuaderno o ficha de registro. Al ejecutar el plan de investigación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder la pregunta de investigación, te invitamos entonces a leer el texto flotan y no flotan. Al leer te sugerimos que analices la información y con ella completes el siguiente cuadro, mediante el cual explicarás el proceso de indagación que realizarás. Entonces vamos a ver primero el texto flotan y no flotan, luego el video, para luego responder el cuadro. Lee y analiza el texto para que respondas el cuadro. Veamos. El texto flota y no flota está separado por pasos. Primero, objetivo del experimento, que es validar o demostrar las hipótesis sobre los objetos
metálicos si flotan o no flotan. Luego el segundo viene a ser los materiales, ya sean los materiales líquidos y sólidos. Miren acá. Luego el tercero, ¿qué tienes que hacer? Y acá están los procedimientos, ¿no? Primero llenar el vaso con agua hasta el borde, luego coge un clip de un extremo y échalo al agua en posición vertical, miren cómo está. Luego dice, ¿qué ocurre al clip en el agua? Aquí vemos también que ahora coge el otro clip y ponlo cerca del extremo del tenedor, figura 2. Y con mucho cuidado hunde el tenedor en el agua del vaso y retira muy lento el tenedor sin tocar el clip. ¿Qué pasó con el clip esta vez? Y cuarto también ya está aquí. Está dando el clip en el agua, echa una gota de jabón. Van a ver lo que sucede. Entonces todos estos pasos están en esta primera página. Y acá en el cuarto paso es qué ocurrió, por qué. Y acá dice que está la explicación teórica de lo ocurrido en el experimento. Observen bien. Entonces van a leer parte por parte para que se den cuenta y luego puedan responder sustentando con lo que están haciendo ya su experimento. Ahora, para que refuerces más tus aprendizajes, te voy a mostrar un video. Observen en la siguiente diapositiva. El título del video es Tensión superficial del agua con clips. Ahora, luego de haber leído el texto, observa el video atentamente. Bueno, la tensión superficial. La tensión superficial solo se puede producir en la superficie del líquido. Si yo cojo el clip y lo pongo debajo de la superficie del líquido, no flota. Sin embargo, si cojo otro clip y lo pongo con cuidado sobre la superficie, se aguanta. Esto es debido a la tensión superficial. Se puede ver perfectamente cómo todos los clips flotan. Por principio de Arquímedes, los clips no flotan. Se aguantan encima de la superficie del agua debido a la tensión superficial. La tensión superficial se produce porque las moléculas de agua tienen una cohesión entre ellas. Esta fuerza de cohesión las estira en todas direcciones, pero las moléculas que están en la superficie son estiradas desde abajo y desde los laterales y no desde arriba, porque arriba hay aire. Entonces hacen como una especie de cama elástica, lo que sería la superficie. Ahora vamos a ver si yo con esta jeringa, la he llenado con agua y jabón. El jabón disminuye la tensión superficial, es decir, si yo introduzco una cantidad de jabón y se va disolviendo en el agua, llegará un momento, vamos poniendo una cantidad de jabón, se ve, están más hundidos, cogeré un poquito más de jabón, de agua con jabón, y ves, no ha hecho falta. Al introducir agua jabonosa, ha disminuido la tensión superficial y ahora los clips no somos capaces de aguantar ningún clip encima. Este, por ejemplo, que está seco, voy a intentar aguantarlo despacito, pero ya no hay manera, ya no se aguanta. Es decir, el jabón disminuye la tensión superficial. Por eso, para lavarnos las manos utilizamos jabón, porque de esta manera el agua puede entrar en sitios muy pequeñitos, en resquicios muy pequeñitos que de la otra manera no podría entrar. En consecuencia, lo que lava, lo que quita la suciedad es el agua. El jabón ayuda a que el agua entre más adentro, ¿no? Entre en los resquicios que normalmente, debido a la tensión superficial, no podría entrar. ¿De acuerdo? Ahora sí, continuemos.
Luego de haber leído el texto y visto atentamente el video, responde. Veamos el cuadro. ¿Cómo realizarás el experimento? Y ven ahí ustedes, paso 1, paso 2 y paso 3. Entonces acá anota paso a paso cómo realizarás el experimento. Guíate de la ficha, como también ya tienes una evidencia experimental que es el video que acabas de ver. Luego dice, ¿qué esperas lograr con el experimento? Y claro, descubrir pues si los objetos metálicos pequeños flotan o no flotan, como a la vez validar tus hipótesis. Y por último, ¿qué datos esperas recoger? ¿En qué registrarás los datos? Ya lo hemos enumerado, visto que es en los cuadros o cuadernos de registro o de observación. A experimentar, niños. Realiza el experimento siguiendo la secuencia de pasos sugeridos. Registra los datos de tus observaciones a través de dibujos y textos. Recuerda registrar cómo se encuentran los materiales antes y después de cada acción para identificar si se dan algún cambio, como lo has visto en el video, antes de echar el jabón líquido. Seguimos aprendiendo. Después de realizar el experimento y conocer los resultados, puedes escribir una respuesta con un mejor argumento a la pregunta de indagación. Y dice, ¿los objetos metálicos pequeños, agujas, clics para papel, flotan o se hunden en el agua? Todo esto, niño, lo vas a hacer en tu ficha de trabajo. Escribe tus nuevas respuestas. Recuerda escribir una o dos ideas con las que sustentes tu respuesta basada en los resultados del experimento y la explicación teórica del mismo. Ustedes también ya tienen la explicación teórica en la ficha de recursos, ¿no? ¿Lo veo o no lo ve? Luego dice, regresa a tu respuesta inicial y compara. Vas a comparar tu respuesta inicial con la que ahora vas a hacer. Y completa. Ahora sé que si flotan o no flotan los objetos metálicos pequeños, agujas, clic para papel en el agua. ¿Y por qué? Entonces, sustenta tu respuesta, guíate de la ficha que flota y no flota. En la hoja 2 está la explicación teórica. Puedes apoyarte de ella. ¿Tu hipótesis fue verdadera o falsa? Felicitaciones, te has informado y comprendido mejor sobre la flotación y su relación con una propiedad del agua. A compartir los resultados de tu investigación. Ahora comparte tus resultados con tu familia. Para ello, en un papelote u hoja de reuso, escribe algunas ideas sobre el por qué ocurrió lo que viste en el experimento. Prepara también los materiales para que les muestres el experimento que realizaste y preséntale lo que has trabajado. Muéstrale el experimento. Plantea la pregunta de indagación y pídeles que den su posible respuesta o hipótesis. Claro, así como tú has hecho tu respuesta al iniciar, o sea, tu hipótesis, ellos también, tú les das la pregunta y ellos que te den su posible respuesta, que también son sus hipótesis. Y ahora cuéntales cuál era tu hipótesis inicial. Realiza el experimento y luego explícales acerca del resultado de tu experimento, o sea, tu conclusión. Pídeles que te indiquen si validaron su hipótesis o no. Ahora también explícales lo importante que es hacer una indagación para demostrar si una hipótesis es verdadera o falsa. O sea, si tu opinión que diste sin saber, ¿no? Mejor dicho, son las hipótesis es cuando al inicio te hacen una pregunta y tú das tu respuesta, ¿no? Sabiendo, ¿no? Pero eso es lo que tú crees. Y para eso ya tú vas a indagar, vas a buscar cómo demostrarlo, ¿no? Y saber si es verdadero o falso lo que dijiste.
Entonces, explícales también que las evidencias experimentales valen más que las ideas simples o creencias sobre los fenómenos naturales que uno puede tener. Reflexiono sobre mis aprendizajes. Vamos a ver. Dice que tienes que recordar la meta. ¿Y cuál es la meta? Descubrir mediante la indagación si los objetos metálicos pequeños como las agujas o los clips pueden flotar en el agua. Ahora reflexiona y responde las preguntas. ¿Lograste la meta? ¿Qué acciones realizaste para validar tu hipótesis? ¿Cómo te ayudó el experimento para validarla? Todo esto lo vas a responder en tu ficha o cuaderno. Reflexiona y completa. Bien, niños, ya estamos llegando al final. Para eso, observa los criterios para evaluar sus aprendizajes y vean si han logrado, qué dificultades tuvieron y qué necesitan mejorar. ¿Ya? Uno por uno. Y es así como estamos finalizando nuestro trabajo del día de hoy. Por eso van mis felicitaciones diarias con su medallita del saber. Con ustedes será hasta mañana, pero ya saben que pueden contar conmigo por el grupo. Los espero y desde ya mi abracito cariñoso a cada uno de ustedes y mi agradecimiento siempre a toda su familia por el apoyo diario y permanente. Nos vemos, niños.